El adiós que no termina del Hospital Universitario de Salamanca olía a desinfectante, soledad y resignación. Clara Muñoz estaba de pie frente a la recepción de la planta de oncología, sosteniendo con fuerza una bolsa de papel marrón que contenía las pocas pertenencias de su madre. Habían pasado 8 días desde el funeral de Teresa Muñoz, pero el mundo a su alrededor seguía como si nada. A Clara, en cambio, se le había detenido el tiempo. «Aquí están las últimas cosas de tu madre», dijo la enfermera, una mujer de mediana edad con voz suave y mirada cansada. «Lo siento mucho, Clara. Tu madre era muy querida por aquí. Siempre tan educada, tan fuerte». Clara apenas asintió. El nudo en la garganta no le permitía hablar. Recogió la bolsa, murmuró un gracias casi inaudible y salió del hospital sin mirar atrás. No quería quedarse un segundo más entre esas paredes que olían a despedidas. La ciudad parecía un insulto. Era una mañana luminosa de septiembre, con un cielo claro y una brisa templada. Clara pensó, ¿cómo podía ser buen tiempo si el mundo había perdido a su madre? Subió al autobús y viajó en silencio hasta el barrio Garrido, donde vivía desde que tenía memoria. Al llegar al apartamento de 2 habitaciones, colocó la bolsa sobre la mesa de la cocina. Durante varios minutos simplemente la observó. No se atrevía a abrirla. Dentro estaba lo que quedaba de su madre, una bata de hospital, unas gafas de lectura, una libreta pequeña de tapas azules, el libro de Benedetti que solía leer en voz baja antes de dormirse. Finalmente, se obligó a vaciar el contenido sobre la mesa. Cuando levantó la bata para guardarla, sintió algo duro en uno de los bolsillos. Lo sacó. Era un sobre cerrado con su nombre escrito en la caligrafía elegante de su madre, para Clara. Leer a solas. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se sentó en el sofá, con las manos temblorosas, y abrió el sobre. Dentro había una carta de varias páginas. Reconoció de inmediato el olor a lavanda de las cosas de su madre. Mi Clara, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, al menos físicamente. Te escribo esta carta no desde la tristeza, sino desde el amor más profundo. Durante mis últimos meses, pensé mucho en cómo ayudarte a seguir adelante. No puedo acompañarte en cada paso, pero sí puedo dejarte esta pequeña luz. Quiero pedirte que el 10 de septiembre, a las 2 de la tarde, vayas al cementerio municipal. Sección B, parcela 24. Allí te estará esperando alguien que puede contarte muchas cosas que yo, por miedo o por protección, nunca supe cómo explicarte. Confía en esa persona. Y sobre todo, confía en ti misma. Siempre tuya, mamá. Clara leyó la carta 3 veces. Las palabras le ardían en las manos. Se había preparado para muchas cosas, pero no para un mensaje póstumo cargado de misterio. La fecha escrita en la carta era exactamente dentro de 5 días. ¿Quién podía ser esa persona? Su madre nunca hablaba de familia. Siempre le dijo que su padre había muerto antes de que ella naciera. No tenía tíos, ni primos, ni abuelos. O eso había creído toda su vida. En los días siguientes, Clara sintió que flotaba entre 2 mundos. Iba a clases en la Facultad de Filología, trabajaba medio turno en una librería del centro, pero todo lo hacía en automático. Por las noches, sacaba la carta y volvía a leerla. Cada palabra pesaba como una piedra. El 10 de septiembre se acercaba. Y con él, un pasado que hasta ahora había permanecido en silencio. Lo que mamá nunca contó, los días pasaban con una lentitud insoportable. Clara trataba de mantener la rutina, asistir a clases en la facultad, trabajar en la librería del centro, responder con monosílabos cuando sus compañeros le hablaban. Pero su mente volvía una y otra vez a la carta. A esa fecha escrita con tinta azul y temblorosa, 10 de septiembre, 2, cementerio municipal. Una tarde, después del trabajo, Clara subió al trastero del edificio. Ahí guardaban cajas antiguas, objetos olvidados, libros viejos de su madre. Llevó consigo una linterna y un propósito: buscar pistas.
Si su madre había mantenido algo en secreto durante tanto tiempo, tal vez allí hubiera alguna otra señal. Tras revisar varias cajas con apuntes de universidad, fotos sin clasificar y cartas viejas de la Seguridad Social, encontró una caja metálica con una etiqueta apenas legible, personal. Al abrirla, descubrió un fajo de sobres cerrados, atados con una cinta violeta. El primero estaba dirigido a Lucas Medina. El nombre no le sonaba. Abrió otro, al abogado Morales. El tercero llevaba la misma caligrafía que la carta póstuma, pero con un tono distinto, más firme, casi burocrático. Dentro había copias de documentos, una partida de nacimiento, informes médicos y una carta con membrete oficial de un hospital de Madrid. Con manos temblorosas, Clara extendió la partida de nacimiento. Ahí estaba su nombre, Clara Muñoz Ortega. Pero lo que le hizo contener el aliento fue el nombre en la línea de padre, Álvaro Soler Moreno. No está muerto, susurró con voz quebrada. Toda su vida había creído que no tenía padre. Su madre siempre decía que había muerto antes de que ella naciera. Que fue un accidente de coche, que no quedaban familiares. Pero ahora, un nombre, una firma, una dirección en Madrid. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y por qué decidió borrar a su padre de sus vidas? Al día siguiente, Clara fue a visitar a Carmen, una vecina mayor que había sido amiga cercana de Teresa. Carmen vivía en el mismo edificio, y muchas veces cuidó de Clara cuando era pequeña. Carmen, ¿puedo preguntarte algo de mamá?, dijo Clara sentándose frente a ella con una taza de café. Claro, hija. Pregunta lo que quieras. ¿Sabes quién es Álvaro Soler Moreno? La expresión de Carmen cambió. El gesto se tensó levemente, y bajó la mirada. Lo sabía. Sabía que algún día preguntarías. Mira, Clara, tu madre y Álvaro se conocieron en Madrid. Ella trabajaba en una biblioteca de barrio, él era un actor joven, con mucho talento. Se enamoraron rápido, de esos amores que parecen destinados. Pero no todo fue tan sencillo. Clara escuchó en silencio mientras Carmen relataba fragmentos sueltos de una historia oculta. Se supo que Álvaro había engañado a Teresa con una actriz del teatro. Cuando ella lo descubrió, lo dejó sin darle posibilidad de explicaciones. Ya estaba embarazada. Volvió a Salamanca sin avisar a nadie. Desde entonces, nunca habló de él. Dijo que prefería criar a su hija sola, sin sombras. Clara sintió un vacío inmenso. No sabía si estar enojada, triste o agradecida. Su madre la había amado profundamente, pero también le había quitado la posibilidad de conocer a su padre. Años de silencio no se deshacían en una tarde. Volvió a casa y sacó de nuevo la carta. La fecha se acercaba. En 2 días estaría de pie frente a una tumba, esperando a un desconocido. ¿Será Álvaro? ¿O tal vez ese Lucas Medina? Todo era un misterio. Pero Clara ya no tenía miedo. Fuera quien fuera esa persona, la enfrentaría con los ojos abiertos. El silencio había durado demasiado. La sombra del padre ausente el 10 de septiembre amaneció nublado, como si el cielo también supiera que ese día no era uno cualquiera. Clara se despertó antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. Había soñado con voces sin rostro, cartas que se deshacían entre sus manos y una mujer de espaldas que caminaba por un cementerio sin volverse nunca. Se vistió con ropa sencilla, jeans oscuros y una blusa clara. En el bolsillo llevaba la carta de su madre, doblada y ya algo desgastada de tanto releerla. Llegó al cementerio municipal 20 minutos antes de la hora. El lugar tenía un aire de serenidad triste, senderos de grava, cipreses altos, bancos de piedra vacíos. Buscó la sección B, parcela 24, como indicaba la carta. Allí estaba. La tumba tenía una cruz sencilla y una lápida con el nombre completo de Teresa Muñoz Ortega, fechas y una frase grabada: el amor verdadero no muere, transforma. Clara se sentó en el banco más cercano. El reloj marcaba la 1:55. Esperó. A las 2 en punto, una figura apareció por el sendero lateral.
Era un hombre de unos 60 años, delgado, con barba canosa bien cuidada y un sombrero de ala corta. Vestía con discreción, pantalones de lino, camisa blanca. Llevaba en las manos un ramo de margaritas blancas. Clara Muñoz Ortega, dijo, con voz pausada y suave. Sí, respondió ella, levantándose. El hombre asintió con tristeza. Soy Lucas Medina, hermano de tu madre. Clara dio un paso atrás. No había esperado eso. ¿Hermano? Pero... mamá nunca me habló de tener hermanos. Lucas dejó las flores sobre la tumba con cuidado y se volvió hacia ella. Fue su decisión. Nos separamos hace muchos años. Una discusión muy dura. Por la misma razón por la que nunca te habló de tu padre. Se sentaron juntos en el banco. Lucas miró al frente, como si las palabras costaran salir. Teresa y yo éramos muy unidos. Nos criamos juntos en Segovia. Pero cuando conoció a Álvaro, todo cambió. Yo desconfiaba de él. Le parecía encantador, pero frívolo. Me equivoqué en las formas, no en el fondo. Clara lo observaba en silencio. Había algo en la voz de Lucas que le inspiraba confianza. Cierta tristeza honesta. Álvaro le fue infiel, como ya sabes. Teresa regresó destrozada. Y cuando traté de advertirle que debía pensar en ti, en el bebé que esperaba, terminamos discutiendo. Le dije cosas que nunca debí. Ella rompió todo contacto. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué me mandó a verte ahora? Lucas sacó de su bolsillo interior un sobre grueso y se lo tendió. Tu madre me escribió hace 6 meses. Me contó sobre su enfermedad. Me pidió que estuviera aquí hoy, contigo. Que te entregara esto. Clara tomó el sobre. Dentro había varias cartas, una copia del testamento, un documento de cuenta de ahorros a su nombre y un cuaderno pequeño de tapas negras. Allí está todo. Las cartas que Álvaro le escribió todos estos años. La dirección actual de él. Y el dinero que ya fue ahorrando para ti desde que naciste. No mucho, pero con esfuerzo. Clara tragó saliva. El peso de los papeles en sus manos era también el peso de la verdad. ¿Y él? Mi padre. ¿Sabe de esto? Lucas asintió. Yo mismo me puse en contacto con él. Hace 3 semanas. Le conté que Teresa había muerto. Le habíamos dicho que tenía una hija, pero no sabía si alguna vez podría conocerte. Ha cambiado mucho, Clara. Está dispuesto a hacer lo que sea con tal de verte. No quiere presionarte. La decisión es solo tuya. El viento agitó suavemente las hojas secas a sus pies. Clara miró la tumba de su madre. ¿Crees que me equivoqué si quiero verlo? No. Tu madre quería que lo conocieras. No era perfecto, pero te ama. Lo verás cuando leas las cartas. Se despidieron con un apretón de manos silencioso. Clara volvió a casa sin saber si lo que había vivido ese día era real o parte de un sueño largo y extraño. Por la noche, se sentó en su escritorio, abrió el sobre y comenzó a leer. La primera carta de su padre estaba fechada el día de su primer cumpleaños. La tinta estaba un poco corrida, pero el mensaje era claro. Mi pequeña Clara, no sé si algún día leerás estas palabras. Pero cada cumpleaños, cada 10 de febrero, pienso en ti. Imagino cómo te ves, que te gusta, que sueñas. Si algún día decides buscarme, yo estaré aquí. Esperando. Siempre. Clara no pudo contener las lágrimas. Sabía que la vida no se podía remendar con cartas, pero tal vez podía comenzar a tejerse de nuevo. Lentamente. Con verdad. Y quizás, pensó, el amor perdido podía volver a encontrarse. El reencuentro invisible. Los días posteriores al encuentro con Lucas Medina transcurrieron como en una niebla. Clara iba a clases, atendía en la librería, pero no estaba realmente presente. Leía las cartas de su padre una y otra vez, como si buscara una señal escondida entre las palabras, una prueba definitiva de que todo era cierto.
Cada carta hablaba de un amor constante, de arrepentimiento, de recuerdos vagos de una niña a la que nunca dejó de pensar. Álvaro hablaba de libros que deseaba leerle, de cuentos que inventaba por las noches para una hija invisible, de cumpleaños celebrados en silencio con una vela encendida y una foto sobre la mesa. Una tarde, después del trabajo, Clara marcó el número que Lucas le había dado. Tenía las manos heladas, la voz tensa. 3 tonos, 4. Diga, la voz era masculina, grave, pero cálida. Álvaro Soler. Silencio. Luego un suspiro ahogado. Clara. Solo su nombre. Una palabra que contenía 18 años de espera. Clara no supo qué decir. Él tampoco. La conversación fue torpe, entrecortada, pero cargada de emoción. Estoy tan feliz de oírte, dijo finalmente Álvaro. No voy a pedirte nada, ni que me creas, ni que me aceptes. Solo quiero conocerte. Y si después decides que no quieres verme más, lo entenderé. Quedaron en verse ese fin de semana. Clara viajaría a Madrid. Solo por un día, se dijo a sí misma. Solo para ver si ese hombre era real. El sábado llegó a la estación de Chamartín y allí estaba él. Álvaro Soler Moreno. Más canoso que en las fotos, con arrugas en los ojos, pero con la misma sonrisa que su madre escribía años atrás. Llevaba una bufanda azul marino y un libro en la mano, El Principito. Lo traje por si llegabas tarde. Como si pudiera concentrarme hoy, dijo riendo nervioso. Pasearon por el centro, por el barrio de las letras, por los rincones de la ciudad que Álvaro amaba. Hablaban como extraños que compartían una memoria común. Él le mostró una pequeña habitación en su piso, llena de libros infantiles, dibujos viejos y una caja con el nombre Clara escrito a mano. Lo preparé cuando tenía 5. Por si algún día venías. Nunca perdí la esperanza. La emoción de Clara era contradictoria. Parte de ella quería abrazarlo, otra parte aún dudaba. Pero ese día, cuando tomaron café en un rincón de Malasaña, algo cambió. Tienes los mismos gestos de tu madre. Cuando piensas, frunces el ceño igual que ella. Eso decía Carmen, nuestra vecina. Álvaro bajó la mirada. Lo siento, por todo. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero lo único que tengo es el presente. Y ojalá un poco de futuro contigo. Clara volvió a Salamanca esa noche. En el tren, pensaba en lo que había sentido. No era una revelación, ni una certeza absoluta, pero sí una semilla. Una puerta entreabierta. Esa misma semana, Álvaro comenzó a llamarla cada noche. Le preguntaba por sus clases, le recomendaba libros, le contaba anécdotas del teatro donde trabajaba. Si algún día vienes a Madrid más tiempo, puedo llevarte al Boxtal. Es otro mundo. Siempre me ha intrigado el teatro. Mamá también lo amaba. Por eso nos conocimos. Leía Lorca como si fuera una plegaria. Un mes después, Clara regresó a Madrid. Esta vez por un fin de semana. Álvaro la llevó al teatro donde dirigía. Le presentó a los actores, le mostró los camerinos, las luces, el telón. El teatro es como la vida, siempre hay una parte que el público no ve, donde se ocultan las emociones más verdaderas. Aquella noche, Clara soñó con su madre por primera vez en meses. Estaban en una platea vacía. Teresa la miraba en silencio y sonreía. No dijo nada. No hizo falta. Al despertar, supo que había tomado una decisión. Iba a intentarlo. No a reemplazar lo perdido, sino a reconstruir lo posible. Marcó el número de su padre al mediodía. Papá, dijo por primera vez, quiero volver a Madrid en diciembre. Quizás. Por una temporada más larga. La voz de Álvaro tembló al otro lado. Cuando quieras. Esta casa siempre ha sido tuya. Y este padre, aunque tardío, también. Y así comenzaba una nueva etapa, incierta, sí, pero llena de posibilidades.
Clara, que había crecido sin padre, sin hermanos, sin historias familiares, ahora tenía un nombre, una voz, una segunda oportunidad. Y en lo profundo de su corazón, sentía que su madre no se había ido del todo. Que cada paso que daba en esa dirección ya había sido soñado por Teresa, quien desde algún rincón del tiempo sonreía, satisfecha. Era el comienzo del reencuentro. No con el pasado, sino con su propia historia. Las cartas que construyen puentes. Diciembre llegó con una calma invernal que contrastaba con el torbellino interior de Clara. Había decidido pasar las fiestas en Madrid, algo que jamás había hecho desde la muerte de su madre. Viajó con una maleta pequeña, pero cargada de expectativas, temores y una creciente ilusión que apenas se atrevía a nombrar. Álvaro la recibió en Atocha con una sonrisa serena. No intentó abrazarla, solo extendió la mano como si supiera que todo debía construirse paso a paso. En el coche, hablaron de trivialidades, el frío de la ciudad, los preparativos navideños, una obra que estaban ensayando en el teatro. Esa misma noche, Clara ocupó por primera vez la habitación que durante años su padre había mantenido intacta. Sobre la cama encontró una caja decorada con cintas rojas. Dentro, una pila de cartas. Álvaro le explicó: las escribí todos los años, en tu cumpleaños. No sabía si algún día las leerías, pero necesitaba hacerlo. Me ayudaba a sentirme cerca de ti. Clara pasó horas leyendo. En esas cartas había una sinceridad conmovedora, los relatos de una vida sin ella, los intentos fallidos de rehacer su existencia, los recuerdos de Teresa, y sobre todo, una esperanza insistente. Algunas estaban manchadas de tinta corrida, otras escritas a mano temblorosa. Cada carta era un hilo lanzado al vacío, esperando ser recogido. Al día siguiente, visitaron juntos la tumba de Teresa. El cementerio madrileño, silencioso bajo un cielo gris, acogía el reencuentro con una solemnidad serena. Álvaro dejó flores blancas y Clara encendió una vela. Gracias, mamá, susurró, por no dejarme sola, ni siquiera después de irte. Durante esas semanas, Madrid se convirtió en algo más que una ciudad. Era ahora el escenario de una nueva vida posible. Álvaro la llevó a conocer museos, librerías antiguas, y sobre todo, el teatro. Allí Clara descubrió una chispa nueva. Asistía a los ensayos, observaba cómo los actores construían personajes, cómo el director corregía con paciencia, cómo cada gesto tenía un peso. Comenzó a ayudar detrás del escenario, a leer guiones, a interesarse por la escenografía. Lo que había empezado como curiosidad se transformó en algo más profundo. Una noche, después de una función, Álvaro le dijo: ¿tienes sensibilidad para esto? ¿Alguna vez pensaste en estudiar arte dramático? Clara lo negó con una sonrisa. Nunca. Siempre creí que estudiaría letras o educación. Pero esto me hace sentir viva. Entonces escúchalo. A veces el camino se revela cuando uno menos lo espera. Poco a poco, padre e hija tejieron una cotidianidad sencilla. Compartían cenas, hablaban de libros, veían películas antiguas. Álvaro no presionaba, no invadía, solo ofrecía compañía, y Clara, lentamente, comenzó a corresponder. Cuando regresó a Salamanca después de Reyes, el apartamento vacío le pareció más silencioso que nunca. Llamó a Carmen, su vecina, y le contó todo. Parece que Teresa logró lo que quería, dijo Carmen con ternura. Dejarte en buenas manos. En febrero, Clara recibió una carta por correo postal, escrita con una caligrafía firme: querida Clara, he pensado mucho desde que te fuiste. Sé que tomar decisiones importantes requiere tiempo, pero si en algún momento decides probar suerte en Madrid, me gustaría ayudarte. No solo como padre, sino como alguien que confía en tu talento. La Escuela Superior de Arte Dramático abre inscripciones en primavera. Si decides presentarte, estaré a tu lado. No importa el resultado. Lo que importa es que sigas tu vocación, sea cual sea. Con cariño, Álvaro. Clara leyó la carta con el corazón encogido. Madrid la llamaba,
no solo con promesas de reencuentros, sino con una vocación que empezaba a germinar. Tomó una hoja en blanco, respiró hondo y comenzó a escribir: papá. He decidido intentarlo. Voy a prepararme para las pruebas de ingreso. Gracias por creer en mí antes de que yo misma lo hiciera. Nos vemos pronto. Con cariño, Clara selló el sobre, lo dejó caer en el buzón y supo que ese simple gesto era mucho más, era el inicio de un nuevo capítulo. Las cartas que durante años habían sido monólogos por fin se habían convertido en diálogo. Y en ese intercambio de palabras, Clara y Álvaro construían, sin prisa pero sin pausa, el puente que el silencio había roto. La primavera se acercaba, y con ella, la posibilidad de una nueva vida. Madrid, un reencuentro con el destino. La primavera trajo más que el aroma a flores nuevas, trajo decisiones. Clara se despidió de Salamanca con un nudo en el estómago y una maleta en la mano. Llevaba solo lo esencial: ropa cómoda, libros, un cuaderno en blanco y una carta doblada en 4, escrita por su madre años atrás. En ella, Teresa decía: cuando no sepas qué hacer, haz lo que te haga sentir más viva. Madrid la recibió con una luz cálida y avenidas llenas de vida. Álvaro estaba esperándola en Atocha, esta vez con un cartel improvisado que decía: bienvenida a casa, hija. Clara sonrió sin decir nada. Lo abrazó. En los días siguientes, se instaló en el pequeño cuarto que su padre había conservado para ella. Junto a la ventana, había una silla de mimbre y una mesa con una lámpara antigua. En las paredes colgaban carteles de obras clásicas: Lorca, Valle Inclán, Shakespeare. La preparación para las pruebas de ingreso a la Escuela Superior de Arte Dramático comenzó casi de inmediato. Álvaro le consiguió una tutora, Marta Reyes, actriz retirada que ahora se dedicaba a entrenar jóvenes talentos. Marta era exigente, meticulosa y directa. La sensibilidad la tienes, Clara. Pero ahora hay que trabajar la técnica. El arte no es improvisación eterna. Es disciplina con alma. Clara se esforzaba como nunca. Clases de voz, expresión corporal, improvisación. Por las noches repasaba textos, ensayaba monólogos, grababa su voz para corregirse. Álvaro la observaba en silencio, orgulloso y emocionado. Una tarde, después de un ensayo especialmente intenso, Clara se dejó caer en el sofá del salón. Álvaro le ofreció un té y se sentó a su lado. No sabía que el teatro exigía tanto. Por eso es tan transformador, respondió él. Cuando subas a un escenario, no solo estarás actuando, estarás entregando tu alma en forma de palabras. El día del examen de ingreso llegó como una tormenta silenciosa. Clara se levantó temprano, se vistió con sencillez, respiró profundo. Marta la acompañó hasta la puerta de la escuela. Recuerda, no estás aquí para impresionar. Estás aquí para mostrar quién eres. El jurado era serio, pero atento. Clara presentó un monólogo de Adela, de la casa de Bernarda Alba. Su voz al principio temblaba, pero pronto se transformó. Fue Adela. Fue su fuerza, su ansia de libertad, su dolor. Cuando terminó, hubo un breve silencio y luego, un asentimiento. La espera fue larga. Una semana después, recibió un correo electrónico con el asunto: admisión confirmada. Corrió a abrazar a Álvaro. Estoy dentro. Siempre supe que lo lograrías, dijo él con los ojos brillantes. Pero ahora comienza el verdadero viaje. Las clases en la escuela eran intensas. Clara se sumergió en el estudio del teatro clásico y contemporáneo, la historia de la actuación, la técnica vocal. Compartía aula con jóvenes de toda España, cada uno con su estilo, sus miedos y talentos. Descubrió que el escenario era un lugar donde podía ser todas las versiones de sí misma. Las tímidas, las valientes, las que se habían roto y vuelto a armar. Los fines de semana, ella y Álvaro exploraban la ciudad. Visitaban librerías, cafés bohemios, pequeñas salas de teatro independiente. A veces hablaban de Teresa. Creo que mamá estaría contenta, dijo Clara una noche.
Me siento más cerca de ella ahora que nunca. Álvaro asintió. Tu madre era muchas cosas, pero sobre todo, una mujer valiente. Como tú. El primer trimestre terminó con una presentación interna. Clara interpretó un fragmento de Odas de Sangre. Al finalizar, la profesora principal le dijo, tienes algo que no se enseña, presencia. Cuando estás en escena, todo el mundo quiere escucharte. Clara, al salir del aula, encontró a su padre esperándola con una flor en la mano. Para la actriz. De parte de una madre que seguro te está viendo desde algún lugar. Esa noche, al escribir en su cuaderno, Clara notó una frase que ya no le parecía una duda, sino una verdad: Madrid no es solo una ciudad. Es el lugar donde volvió a empezar mi vida. Y en su corazón, supo que estaba donde debía estar. La lección que cambia la vida del verano madrileño cayó con fuerza, trayendo consigo las evaluaciones finales en la escuela y una oleada de emociones contradictorias. Clara caminaba por los pasillos de la Escuela Superior de Arte Dramático con la certeza de estar en el lugar correcto, pero también con la vulnerabilidad de quien se ha entregado por completo. El día de la presentación final, el teatro estaba lleno. Amigos, profesores y familiares se acomodaban entre murmullos expectantes. Clara interpretaría un monólogo de Yerma, y aunque había ensayado hasta la extenuación, sentía que esa noche no era una representación, sino una entrega. Cuando salió a escena, todo lo aprendido, todo lo vivido, se condensó en su voz y en sus gestos. En esos minutos, fue Yerma, pero también fue Teresa, fue ella misma, fue todas las mujeres que habían amado y perdido, buscado sentido, roto y reconstruido. Al terminar, el silencio se prolongó unos segundos, y luego llegó un aplauso largo, sincero, emocionado. Clara buscó con la mirada a su padre. Estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Aquella noche, después de la función, caminaron juntos por las calles iluminadas del centro. Clara llevaba los zapatos en la mano y el corazón ligero. Gracias por no rendirte conmigo, le dijo. Gracias por dejarme llegar, respondió él. Has hecho que valga la pena esperar 18 años. El verano continuó con planes nuevos, talleres de verano, proyectos de teatro independiente, una audición para una pequeña compañía. Pero también con silencios necesarios. Clara comenzó a escribir. Sobre su madre, sobre la ausencia, sobre la identidad. Un día, al ordenar el armario, encontró una caja que aún no había abierto. Dentro, un cuaderno de tapas duras y una nota con la letra de Teresa, para cuando sientas que puedes soltar el pasado, pero no quieres olvidarlo. El cuaderno estaba lleno de reflexiones, recuerdos, poemas. Teresa había escrito sobre el embarazo, sobre los miedos, sobre la decisión de criar a Clara sola. También había páginas dedicadas a Álvaro, escritas con ternura y tristeza. Clara leyó en voz baja, sola en su cuarto, y comprendió la dimensión del sacrificio de su madre. No había sido rechazo, sino protección. No había sido olvido, sino amor silente. En el aniversario de la muerte de Teresa, Clara propuso a Álvaro y a Lucas hacer algo diferente, subir a la Sierra de Guadarrama y leer juntos algunos textos del cuaderno. Subieron temprano, entre pinos y rocas, y encontraron un claro donde el viento soplaba sin fuerza. Allí, bajo el cielo abierto, Clara leyó un fragmento escrito por su madre: si algún día me faltas, Clara, no me busques en fotos ni en lugares cerrados. Estaré en cada decisión valiente que tomes, en cada palabra dicha con verdad, en cada paso que te acerque a ti misma. Nadie habló por un rato. No hacía falta. El silencio era la forma más profunda de presencia. De regreso en casa, Clara se sentó frente a su cuaderno y comenzó a escribir su propia versión de la historia. No como testimonio, sino como legado. Porque ahora sabía que las historias no solo se heredan, también se reconstruyen, se resignifican, se comparten. Clara tenía ahora una familia reconstruida, una vocación clara y una herencia emocional que ya no le pesaba, sino que la impulsaba. Y comprendía, con una certeza nueva, que la última lección de su madre no había sido una carta ni una fecha,
había sido enseñarle a vivir con verdad. Y eso, pensó al cerrar su cuaderno, es el tipo de amor que nunca muere.